Hoy vamos a continuar con la serie en familia que hemos llamado Retratos Familiares. Porque esos son, es una especie de flash, una fotografía de familias de la Escritura, a través de las cuales sacamos algunas lecciones también para la vida familiar en este tiempo en que la familia en general en el mundo y también en nuestra iglesia han sido afectadas por el aislamiento, el encierro, distanciamiento y distintos tipos de situaciones que incluso, como decíamos el domingo pasado, van más allá que la pandemia. La pandemia fue quizás un catalizador de problemas más profundos que vienen arrastrándose de mucho tiempo antes. Incluso podríamos echar una mirada no solo al tiempo reciente, hablamos de posmodernidad y otras cosas de este tiempo, pero si somos honestos, esto se traslada hasta el tiempo de la caída de nuestros primeros padres. La primera familia en la tierra ya comenzó con problemas. Pero el Señor ha sido tan bueno, tan misericordioso, que nos ha dejado su palabra para que a través de estas familias de la Biblia nosotros obtengamos lecciones apropiadas, adecuadas, valiosísimas, para que nuestra vida familiar también sea enriquecida. Hoy vamos a hablar de una familia muy particular. Estas historias de gracia y redención nos llevan al Antiguo Testamento, al libro de Ruth. Ya vaya abriendo usted su Biblia ahí en el capítulo 1. Esta es una de las historias tal vez más conocidas de la Biblia, la historia de Ruth y de su suegra Noemí. No vamos a decir nada sobre los estereotipos que existen en la cultura general en Chile y en el mundo acerca de la relación entre nuera y suegra, porque lo sabemos demasiado bien y hay algunas bases para eso. Pero también están las excepciones que confirman la regla. Algunas de esas excepciones son las que vemos en la Escritura, como la historia que vamos a ver ahora, pero también están en nuestra historia cercana, en nuestra historia familiar. Yo puedo decir cercanamente que la relación entre mi querida esposa y mi mamá ha sido óptima y es quizás, con el perdón de todas las otras nueras, una de las más queridas. Una de las más queridas y cercanas. Ella ha tenido una relación siempre muy, muy buena con mi madre. Ahora, el relato no se centra ni remotamente en este conflicto, en estos estereotipos. No es tema del libro de Ruth los conflictos entre suegra y nuera. Solamente se destaca como un hecho, ahí hace parte de la historia. Más bien habla de la forma en que Dios trata con la vida de estas mujeres destacadas de la Escritura, vindicando claramente a la mujer también de otros estereotipos de los cuales también la cultura se hace cargo en este tiempo y todos los tiempos. Y se aleja más bien de esos estereotipos y de los prejuicios que se han levantado también desde una cultura que no conoce la Escritura. Porque si las personas que hacen juicios sobre la Escritura y califican la Biblia como un libro machista, heteropatriarcal, responsable de todos los abusos que durante 2000 años ha tenido la mujer en el mundo, si esas personas se hubieran tomado la molestia de estudiar la Escritura, probablemente su opinión cambiaría. Pero estas opiniones normalmente salen de la boca de personas que no se han tomado la molestia a veces ni siquiera de abrir la Biblia. Solamente se repiten estos mensajes de una persona a otra como si fueran una verdad irrefutable. La Biblia habla de una manera maravillosa cómo Dios, a través de estas tremendas mujeres que son verdaderas heroínas en la Escritura, nos hablan de nuestra relación con el Señor Jesucristo, con Dios, a través de estas mujeres, de una manera clara, digamos, otra vez, que no es de estos estereotipos que habla la Biblia. Tengo un comentario bíblico en la casa que, seguido el libro de Ruth, en el medio de sus páginas, tiene una nota, una especie de nota teológica sobre el feminismo. Sinceramente, yo no creo que se trate de eso. El libro no habla de eso. No es el punto. No es para apoyar o defender o rechazar posturas culturales sobre el tema. Dios hablando, Dios a través de la historia de Noemí, de Ruth y de las personas que estuvieron con ellos, nos habla de nuestra relación con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, que todo en la Escritura apunta hacia nuestro Salvador.
Entonces, sin más preámbulos, vamos a nuestro texto, que es hoy el primer capítulo de Ruth. Igual que dijimos el domingo pasado, es un poco largo, lo vamos a leer y no vamos a leerlo dos veces, porque terminaríamos bastante más tarde, así que presten mucha atención al relato, porque vamos a estar volviendo de una manera general a los tres segmentos particulares que tiene este capítulo 1. Le voy a pedir que nos pongamos de pie y sigamos la lectura atentamente. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde habían estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dios bendiga grandemente en cada uno de nosotros esta preciosa palabra y siga edificando nuestras vidas. Todo lo que la palabra contiene es para nuestra edificación, para corregir nuestros pasos, para orientar nuestra vida, pero también para conocer más y amar más profundamente al Señor. Que así lo haga el Señor en nosotros. Tomen asiento. El libro de Ruth y el libro de Esther son los únicos 2 libros que tienen nombre de mujer en la Biblia, de los 66 libros. Y no solo llevan nombre de mujer, sino con la sola excepción de Booz, claramente mujeres son
los protagonistas de la historia. La historia se centra en la vida de Ruth y de Noemí. Por cierto, no es un libro autobiográfico. No es que lo haya escrito ni Ruth ni Noemí. Este libro se escribió en un tiempo posterior, contando la historia de ellas y de Booz. Algunos señalan a Samuel, el profeta, como su autor, pero no hay una certeza respecto de esto. Y no se sabe en realidad en qué época exacta se escribió, pero se estima que tiene que haberse escrito claramente después del ascenso al trono del rey David, porque el libro termina en el último capítulo, no lo ponga a buscar ahora, pero el libro termina con una genealogía del rey David. Así que claramente el libro se escribió después del reinado o en el tiempo del rey David, por lo menos. No se puede determinar si esa es una fecha cercana o incluso posterior. La historia de Ruth es un verdadero oasis en este período de los jueces. Si usted leyó con atención, el versículo 1 comienza diciendo que en el tiempo de los jueces es cuando se desarrolla esta historia. Y no es un detalle menor. ¿Por qué decimos que es un verdadero oasis? Porque en ese tiempo, la Escritura dice claramente, era un tiempo confuso. Era un tiempo extraño en la historia de Israel. No fue el tiempo más glorioso, no fue un tiempo donde hubiera claridad teológica. La Biblia propia dice que, y lo dice dos veces en Jueces 17:6 y en Jueces 21:25, usa exactamente las mismas palabras. Dice, cada cual hacía en ese tiempo lo que mejor le parecía. Cada cual hacía en ese tiempo lo que mejor le parecía. Ya tenían la ley. Moisés ya había dejado la ley escrita. Sin embargo, había un verdadero caos en cuanto a lo teológico, lo eclesiástico. Literalmente, cada uno hacía lo que mejor le parecía. El libro, se nos dice por los comentaristas, tiene un propósito histórico y está considerado dentro de la narrativa histórica de la Biblia. Nos da los orígenes nada menos que del rey David. Por eso termina con la genealogía de David. Entonces parte de la historia, parte del propósito del libro es llevarnos, comenzando con la historia de Noemí y su nuera Ruth, llevándonos a Belén nuevamente al territorio del pueblo de Israel, para mostrarnos entonces cómo se produce o producirá el matrimonio de Ruth con Booz, el nacimiento de Obed, luego de Isaí y luego del rey David. Por eso es que termina con esta genealogía, enseñándonos de esa manera algo semejante a lo que vimos con Tamar el domingo pasado. Cómo Dios toma la vida de personas que a los criterios humanos serían descartadas, serían desechadas, incluso menospreciadas, y las vindica, las exalta de una manera tan especial que quedan estas mujeres maravillosas incluidas nada menos que en la genealogía del Señor Jesucristo. Esa es la historia de Tamar, la historia de Rahab, la historia de esta querida Ruth y también la historia de Betsabé, que también tuvo un comienzo complejo en la genealogía, en la historia bíblica y la genealogía del Salvador. Todas estas mujeres tienen el denominador común que nos enseñan que la verdadera fe y la religión no es un monopolio de un pueblo o de una nación en particular, como durante siglos creyó el pueblo de Israel. Ellos se sabían el pueblo escogido y lo eran, pero no era la fe y la promesa no era solo para ellos. Pero durante muchos siglos, incluso en los tiempos del Señor Jesucristo, la iglesia cristiana tardó en darse cuenta que las promesas dadas a Abraham eran ciertas, que la salvación, como dicen los salmos, viene de Jehová y todas las naciones vendrán y le adorarán. Los gentiles harán parte de este pueblo y serán parte entonces del verdadero pueblo de Dios adorándolo. Entonces, Ruth, Rahab y todas estas mujeres destacadas son parte del cumplimiento, un anticipo glorioso en la historia temprana de la iglesia del Señor de la inclusión de todas las naciones en el pueblo de Dios que harán un solo reino, hasta el día que el último de los escogidos entre en el número de los redimidos por Cristo y estemos para siempre en el reino eterno de nuestro Padre Celestial, alabándole por toda la eternidad.
Y he querido llamar a este sermón, podrían usarse muchos títulos, pero he querido llamarle simplemente de regreso al hogar. De regreso al hogar. Hay muchas historias bíblicas que hablan de esta dinámica de regreso al hogar. Tal vez, si yo les pregunto qué regreso al hogar sería el más conocido de todos, seguramente ustedes me dirán la historia del hijo pródigo. Uno que se fue de la casa familiar, ¿no es cierto? Y luego el Señor desde allí lo trae de regreso. Esta historia de Ruth es en alguna medida como la del hijo pródigo, un regreso al hogar. Y tiene como toda narrativa una introducción, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Yo he querido usar esa misma estructura para organizar nuestra meditación el día de hoy, con la ayuda del Señor. Entonces, nuestra introducción es el telón de fondo, el escenario de este drama y también los personajes que hacen parte de esta historia. Es, como decíamos, y lo comienza diciendo el texto, el tiempo de los jueces, es decir, después del Éxodo, la pasada 40 años en el desierto, el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, toma posesión de esta tierra y hay un periodo de tiempo entre la entrada a la tierra prometida y el comienzo de la monarquía que se conoce como el tiempo de los jueces. No había rey y el gobierno local lo ejercían entonces estos líderes que eran llamados jueces en Israel. Y tal como decíamos, una cosa que caracterizaba ese tiempo era justamente la falta de una identidad religiosa clara. A pesar de tener la ley, ellos no tenían una identidad religiosa clara y cada uno hacía lo que mejor le parecía. No había una identidad nacional y una religión unificada. Y se nos dice entonces que en esos días, con esas características, hubo hambre en la región. Hasta hoy no es infrecuente que hayan periodos de sequía en Palestina. Y entonces esta familia, con Elimelec a la cabeza, que eran de ahí de Belén, efrateos o de Efrata, deciden junto con sus hijos salir de Belén y se encaminan hacia la tierra de Moab. No vamos a ahondar mucho en este hecho en particular, pero debemos inevitablemente pensar en qué significó esta salida. Porque a poco de andar, y esto lo dicen apenas los primeros versículos del texto, muere Elimelec y queda entonces Noemí viuda con sus dos hijos. Acá el nombre de Elimelec y sus dos hijos son mencionados al comienzo y prácticamente no vuelven a aparecer en la historia. Se nos dicen que si lo consideramos en el orden en que aparecen, Malón podría ser el que se casa con Orfa. No es un detalle que quede claro, pero podríamos suponer que así fue. Y que León se casa con Ruth. El movimiento entonces es de Belén a los campos de Moab, que representa para nosotros el alejarse de la cobertura espiritual de la comunidad de fe. Es ir en busca de ayuda, pero en otra fuente. Claro, algunos podrían decir, pero ¿qué tiene de malo que un padre de familia, pensando en el bien de sus hijos, migre? Hoy día vivimos este tema de la migración como un problema serio, que es razonable, que está bien fundamentado. Las personas no salen de su entorno por gusto, lo hacen por necesidad. ¿Quién podría reprochar en este caso a un padre de familia que, pensando en el bienestar de los suyos, sale de su lugar y va a buscar donde haya un mejor pasar, más bienestar financiero, mejor alimentación para su esposa y sus hijos? El hambre en ese tiempo hacía inevitablemente a los clanes familiares moverse en la tierra. Pero interesantemente acá el texto destaca que esto no fue un movimiento nacional. No dice que hubo una gran migración, que la gente salió de Belén. Dice que ellos, Elimelec con su esposa y sus dos hijos, salieron de Belén y se fueron a las tierras de Moab. Y no es un detalle menor, porque el problema que había con Moab es que había riesgo de que ellos asumieran sus prácticas, sus costumbres, y la base religiosa y espiritual que tenía esta familia tal vez no era lo suficientemente sólida. Probablemente muchos se habrían movido, pero no habrían ido expresamente a la tierra de Moab. Y se añade esto, casarse con mujeres moabitas, que es una segunda forma de alejamiento de la cobertura espiritual del pueblo de Dios y de su fe.
Porque había ya una comprensión de que no era esa la voluntad de Dios. No era el propósito de Dios que sus hijos, los miembros de su pueblo, hiciesen alianza con pueblos paganos. El libro de Deuteronomio, que ya estaba en manos del pueblo de Israel, capítulo 23, 3, dice lo siguiente: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Así que había una prohibición explícita. Y esta familia creyente sale de la comunidad, se aleja hacia un pueblo pagano y no conforme con eso, además hace alianzas matrimoniales con ellas, que en ese tiempo tenían una fortaleza y una dimensión mucho mayor, yo diría, incluso que la que tiene actualmente en nuestra cultura contemporánea. Acá no hay en este libro de Deuteronomio una prohibición explícita de casarse con moabitas, ni tampoco se especifica si es mujer israelita con varón moabita o hombre israelita con mujer moabita. Pero sí hay coincidencia en la prohibición de hacer alianza, de hacer estos matrimonios mixtos, lo que en la mirada del Nuevo Testamento se le ha dado llamar el casarse ¿en qué? En yugo desigual. La Biblia lo dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Una vez más debemos señalar a la luz de la palabra y la experiencia cristiana que querida iglesia, hermanos que nos acompañan y nos siguen también a través de la red social, esto de casarse en yugo desigual no es el pecado imperdonable. No es el pecado imperdonable, ni caen en alguna suerte de condenación de Dios los jóvenes creyentes que se casan con incrédulos o con quienes profesan una religión diferente. Pero la palabra de Dios sabe lo que habla y que no es sabio establecer este vínculo sabiendo que la parte contrayente, la otra parte, no profesa su fe. Y sabiendo cuán determinante va a ser a la hora de establecer principios de la vida familiar o de criar a los hijos o tomar decisiones que pudieran estar reñidas con nuestra fe y con los principios de la vida cristiana. La muerte de estos 3 varones no dice la Escritura que fuese un castigo divino. Porque uno podría pensar acá, murió Elimelech y luego murieron sus 2 hijos. La ira de Dios cayó sobre esta familia. No necesariamente, no necesariamente. De hecho, Booz se casa con Ruth después. Se casa con una moabita y Dios bendice esa unión. En el tiempo de Pablo, la iglesia de Corinto es llamada a guardar cuidadosamente de no presentarse de una manera indigna a la cena del Señor, que celebraremos en un momento más. Y es una parte que solemos no leer. La Biblia llama a examinarse cada uno y a comer así dignamente del cuerpo y de la sangre del Señor, porque el que no lo hace, juicio come y bebe para sí. Y añade, la parte que solemos no leer, por esto algunos se han enfermado, incluso algunos han muerto. Quizás por eso no lo leemos. No queremos sembrar el pánico acá entre nosotros, ¿no? Usted come de la mesa del Señor indignamente y va a caer un rayo allá afuera de la iglesia y adiós, cristiano. ¿Castigo de Dios? Más bien, diríamos a la luz de la Escritura y porque vivimos en el tiempo de la gracia, que lo que hace el Señor por medio de su palabra es establecer un principio de vida que nos haga entender que a Dios se le toma en serio, que esto no es juego, que esto es serio, aunque vivimos en la era de la gracia. Pero cuánto bien harán los hijos creyentes en oír a sus padres o a sus pastores que les adviertan respecto de unirse en yugo desigual. Cuánta infelicidad se ahorrarían. Yo he escuchado a jóvenes diciendo, no, yo estoy orando por esto, estoy seguro que se va a convertir. Y conozco casos en que efectivamente así ocurrió.
para la gracia y la gloria del Señor. Pero también sé de muchos casos en que la infelicidad ha sido muy prolongada. ¿Cuánta infelicidad se ahorrarían? Y no significa esto, y no lo estamos diciendo, que no habrá sinsabores o conflictos en la unión entre creyentes. No estamos diciendo eso. Pero una cosa es enfrentarse a la lluvia, o digamos algo más grave, a los granizos, accidentalmente y sin paraguas porque me pilló, y otra es salir exprofeso sin cobertura. Sabiendo, intencional y conscientemente, quedar sin la cobertura de la protección del Señor, conociendo su palabra. En nuestra historia, la mujer, Noemí, quedó desamparada. Pero es muy interesante que la Biblia dice, quedó desamparada, no del Señor, dice de su marido y de sus dos hijos. En ese tiempo la condición de una mujer que quedaba viuda, sola, sin marido, sin hijos, era muy difícil. Las mujeres no tenían profesión propia, no emprendían, no tenían un sustento natural. Entonces la condición de ella era difícil. Pero ya vimos que esto no fue así en el diseño original de Dios. Ella estaba desamparada de los hombres, pero nunca de Dios el Señor. El Señor nunca desampara a los suyos. La siguiente parte de nuestro texto habla del desarrollo de la convicción de regresar, desde los versículos 6 al 14. Usted ábralo ahí, véalo en su Biblia. Pero Noemí, después de la muerte de sus dos hijos y de la muerte anterior de su esposo, decide regresar a Belén. Es la historia del regreso, ese es el movimiento en sentido contrario a aquel lugar desde donde tal vez nunca debió haber salido. Es el regreso al hogar y al mismo tiempo el regreso a la comunión con su pueblo. Diríamos en nuestro tiempo el regreso a la iglesia del Señor. La historia se relata desde este lado. Ella regresa desde los campos de Moab, lo que implica que siempre hay la posibilidad de regresar, como el hijo pródigo, como Jacob, como Pedro. Todos ellos regresaron y fueron acogidos. La insistencia de Noemí podría interpretarse como una consideración con ellas, con sus nueras. Ellas son jóvenes, no tienen hijos. Algunos piensan que por esos 10 años que habrían pasado ahí en la tierra de Moab, incluso cabe la posibilidad de que Ruth haya sido estéril. O su marido, no lo sabemos. Pero el caso es que habiendo estado casada muchos años no tuvieron descendencia. Entonces Noemí insiste, vayan, ella las bendice, formen hogar, sean bendecidas al lado de sus nuevos esposos. No hay nada que les ate a ella, por lo tanto las deja en libertad de rehacer sus vidas al lado de los suyos. No se vislumbra en las palabras de Noemí ningún despropósito, no hay ningún mal sentimiento como suegra. Ella simplemente les dice, regresen, las bendice. Incluso reconoce que ellas han sido buenas con su suegra, que han sido un elemento de bendición, que han actuado misericordiosamente con ella y con sus hijos. Las anima, como decíamos, a casarse nuevamente y les vuelve a despedir, diciéndoles que no tiene sentido que queden a su lado. Ni siquiera la costumbre del levirato que comentábamos ya el domingo pasado, esta costumbre de que el cuñado menor casara con la viuda, además que era ya una persona mayor. Leí alguna vez que cuando habla de una anciana, una persona mayor acá tenía como 60 años, en realidad esto es un insulto para nosotros en nuestro tiempo, pero vamos a dejarlo ahí. Ellas son jóvenes, sus nueras. Y luego les da una razón espiritual, y esto es realmente algo que debe llamar nuestra atención. Noemí dice, la mano de Jehová ha salido contra mí. No estamos diciendo acá que Noemí esté acusando a Dios de una conducta arbitraria y cruel con ella. Ella simplemente es objetiva respecto de los hechos que rodean su existencia. Hay ciertamente un aire de fatalidad. Piense, ella quedó sin esposos, sin hijos.
¿Qué significa eso? Las madres que han vivido la pérdida de un hijo lo saben. La pobreza tal vez, la pérdida de los varones de su familia sin herederos, la vergüenza de tener que regresar, lo que representa de alguna manera un fracaso en su proyecto de vida. Pero en una mirada un poco superior respecto del asunto, queda patente que ella sabe que Dios es soberano y que se trate de la prosperidad o de la fatalidad, de la vida o de la muerte, de la salud o de la enfermedad, Dios es la autoridad suprema en la vida de los hombres y su voluntad, cualquiera que ésta sea, es perfecta. Cuán importante, querida iglesia, es reconocer que la mano del Señor está sobre nosotros. Y cuán relevante es entender que la mano del Señor está para bendecir también a los que disponen su corazón para honrarle y guardar sus mandamientos. El conocido Salmo 1, que posiblemente haya sido escrito por Esdras, relata este salmo que la mano del Señor está sobre los que meditan en su ley, que se deleitan en la ley del Señor y día y noche meditan en ella. Dice, son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y es de Esdras, como decimos, que se piensa el autor de este salmo, también del Salmo 119, que se escribe que la buena mano de Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Porque Esdras había dispuesto su corazón para escudriñar la palabra, para cumplirla en su vida y para enseñar en Israel sus estatutos y preceptos. Esdras capítulo 7, versículos 9 y 10. La vida de Noemí en su regreso al hogar nos recuerda que los brazos del Padre siempre están abiertos, como estaban en la historia del hijo pródigo, para los que van de regreso al hogar. Que siempre hay un tiempo adecuado para reconocer dónde estoy, volver en sí, abrir nuestros ojos y encaminarnos al hogar de regreso a los brazos del Padre, al perdón y la restauración. Parece en la mirada humana un fracaso en el proyecto de vida. Tal vez en esta historia lo hubo hasta cierto punto. Pero sobre todo es reconocer que el Señor no solo se acordó de su pueblo, sino que nunca se olvidó de ella. Y está obrando en su vida para bendecirla y a través de la vida de Noemí y de Ruth ser de bendición también para otras. Aunque hay llanto en esta separación, Orfa regresa a su familia moabita, a su antigua religión pagana, a sus dioses, pero nuestra heroína en la historia, Ruth, decide quedarse con ella. Y llegamos a lo que yo creo es el clímax de esta historia en el capítulo 1, versículos 15 al 18, donde encontramos una declaración solemne de fidelidad y de fe, fidelidad a su suegra y de fe en el Señor. Cuando Noemí señala a su nuera Ruth que debe seguir el ejemplo de Orfa, ella se regresó, tú anda atrás de ella. Ruth hace esta declaración que ha inspirado a muchas generaciones. Muchas personas se la han aprendido de memoria, la recitan como un poema. Yo la he visto escrita en partes de matrimonio y se lee también en ceremonias matrimoniales como un testimonio de un amor y de una fe que son verdaderamente conmovedoras. Ruth comienza suplicando que su suegra no le suplique a ella más, no más, ya no me ruegue que me vaya. Y luego declara su determinación a no separarse de su suegra, yendo con ella, viviendo con ella, creyendo en Jehová como ella y como miembro de Israel. Incluso ella añade a su juramento una maldición en caso que desconociese su promesa en el futuro. Así me haga Jehová y aún me añada. Dos comentaristas del libro de Ruth, Candale y Morris, suponen acá un gesto visible, no está escrito, pero imaginan a Ruth haciendo algo así. Así me haga Jehová y aún me añada. ¿Ah? No sería extraño, porque así me haga Jehová. ¿Qué? ¿La muerte de sus hijos? No lo sabemos. Pero esto es acrecentado como indicando el peor destino posible
si yo dejara de cumplir lo que estoy prometiendo ahora. De hecho, la historia, si usted continúa leyendo, ya lo habrá hecho más de alguna vez, la historia de Ruth y de Noemí, muestra que esto se cumplió cabalmente. Vivieron juntas hasta el fin de sus días. Esta declaración de Ruth, como decimos, es muy conocida. A veces la hemos escuchado en matrimonios, no muy acertadamente en realidad. Si algún joven por ahí le dice quiero poner esta frase, dígale que no es la más apropiada, ¿no? No, es bonita y tampoco significa que no esté bien hacer esta clase de votos. Pero si son dos creyentes, dos jóvenes creyentes, no aplica mucho en realidad, porque no hacen justicia al original. Y no es la clase de votos cuando se espera que ambos están conscientemente encomendándose al mismo Señor. Más acertadamente, a mi entender, Candale y Morris centran la atención más que en el amor incondicional de esta mujer con su suegra Noemí, en la confesión de fe que hace Ruth. Porque sobre todo en esos días no era algo menor renunciar a la familia paterna para quedarse sola con una mujer en un mundo diferente al de su territorio original, en un mundo dominado por varones y por otra religión diferente. No era cosa menor renunciar a su religión familiar. Y en este caso, para adoptar sincera y genuinamente la fe en un único Dios, el Dios de Israel, que llamaba a todos los otros dioses ídolos. El único Dios verdadero. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, son falsos. La escritura de esta declaración es muy interesante. En el contexto de lo que es los recursos literarios, se conoce, esto lo aprendí recién, no estoy quebrándome de nada, esto lo aprendí recién, se conoce como idem per idem, que es un mismo verbo o sustantivo que se aplica a las acciones de una persona y también a las acciones de otra. Esto es muy interesante. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Y donde tú mueras, moriré yo. Y el propósito es muy claro. No es solo poesía o retórica, sino que enfatiza la fuerza de esta declaración y una determinación muy grande que se desea transmitir. Y se añade a eso el hecho de que está hablando de Dios, no como si fuese un Dios accidental y que diese lo mismo. No sé si usted vio la película Mi Gran Casamiento Griego, pero ahí el novio de esta historia acepta convertirse a la fe ortodoxa para casarse con su esposa. En realidad él no está ni ahí con la fe. Es un agnóstico, un ateo, no queda bien claro. Pero con tal de casarse con ella y no romper la tradición familiar y no provocar un conflicto con el suegro, él se bautiza ortodoxo. Y hace la ceremonia. Es casi un accidente en la historia. No es este el caso. La declaración va acompañada de una invocación solemne, no a un Dios cualquiera, sino que a Jehová, el Dios de Israel, como testigo de la veracidad de su confesión y garante de su propósito de lealtad. Esta declaración de Ruth nos lleva a recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo a sus discípulos, a los que le seguían: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es dejar atrás tu pasado, tu tradición, tu historia, tus antiguas creencias, tus hábitos, tus tesoros más preciados, aquello que creíste que era lo que daba sentido a tu existencia, y dejar todo eso por seguir al Señor Jesucristo. Hay en Ruth una fe primitiva, si usted lo quiere, pero es una fe fuerte. No es un credo completo, una confesión de fe acabada, pero es una evidencia de la obra que Dios ya comenzaba a hacer en su vida. Y por la providencia de Dios y por medio de su Espíritu está sembrando en ella una fe sólida.
Es el testimonio de una fe poderosa de una mujer valiente que no dudó un segundo en añadir su suerte a la de su amada suegra, ambas viudas, y sin un futuro claro, poniendo toda su confianza en el Señor. De ahí en adelante, esa fe solo pudo crecer y consolidarse hasta ser confirmada por medio del Señor, como ustedes saben en la historia de Ruth, leyendo el resto del libro y también leyendo en los evangelios, cómo el Señor redimió a esta valiosa mujer, bisabuela del rey David, cuya vida fue vindicada por Dios, incluyéndola nada menos que en la genealogía del Señor Jesucristo. Tal vez es tu fe una semilla pequeña apenas. Tu experiencia cristiana es breve o poco evidente a los ojos humanos, no a los ojos de Dios. Pablo así le dijo a la iglesia de Filipos: estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy seguro. Tu fe tal vez es pequeña, es primitiva, tal vez acabas de conocer al Señor, tal vez no conozcas mucho la Escritura, pero aquella semilla poderosa del Evangelio que ha sido implantada por Cristo en nuestra vida, va a crecer, va a desarrollarse. Una fe primitiva, poderosa porque proviene del Señor Jesucristo. Aprende a confiar, por tanto, en la providencia del Señor, porque Él es el que llama, Él es el que santifica, Él es el que da el crecimiento. Que nuestra oración sea como la del salmista y en el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Señor, no abandones la obra de tus manos. Y así llegamos al desenlace de nuestra historia en los versículos 19 y 22. Es el desenlace de este regreso a Belén, la llegada a Belén, un regreso que no es una entrada triunfal, pero es algo extraordinario porque es la inversión del proceso del comienzo. La Biblia dice que anduvieron ellas dos desde Moab hasta Belén. El movimiento es ahora en sentido opuesto. No era una caravana, no fue un viaje familiar, no iban en un carro con las comodidades, fue una larga caminata de regreso. Enfrentaron peligros, tal vez tuvieron hambre, tuvieron que atravesar un desierto, tal vez hubo sed, una caminata dolorosa, acompañada de recuerdos dolorosos, de incertidumbre respecto del futuro. Y por lo que vemos en el texto, el aspecto de ellas, considerando además la fama previa de Noemí. Algunos dicen que la posición que tenía Elimelec antes de salir era buena, tenían una buena posición económica. Así que su llegada, su entrada a Belén hizo que la ciudad quedase impactada. Dice la Escritura, toda la ciudad. Acá hay una hipérbole. Los comentarios dicen que posiblemente se refería a las mujeres. Decían es una expresión en hebreo que es femenina, como si dijese ellas decían o las mujeres decían. ¿Cuántos años habrían pasado? Por lo menos unos 10 años que trataron mal a esta mujer, a Noemí. Se vería tal vez más vieja de lo que era, sin contar el cansancio del viaje, más su viudez y la muerte de sus hijos. ¿No es esta Noemí? Se parece a ella, pero qué acabada está. Sí, es ella, y así se acercan, la saludan, la abrazan y la llaman Noemí, y ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Noemí significa agradable y Mara significa amarga. Esta declaración de Noemí, triste, negativa, realmente amarga, como el nombre con el que quiere ser recordada lo señala, pareciera ser un cierre del capítulo en un tono menor, en un tono triste, melancólico. Si no fuera por un detalle grandioso del último versículo. Y acá, de nuevo, gracias a Dios por aquellas personas que se dedican su vida a estudiar la Escritura y nos dan estas pistas tan interesantes.
Porque acá en el último versículo hay un detalle glorioso que nos da una idea completamente diferente de la que transmite el discurso de Noemí al entrar a la ciudad. De esta tristeza, de esta amargura, de este dolor que parece significar la derrota de una vida, el fracaso de un proyecto, nos lleva a reconsiderar realmente cuando miramos mejor. El texto dice, versículo 22, abra ahí su Biblia y léalo directamente. Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Por qué este versículo debe llamar nuestra atención? Porque es el inverso perfecto en orden y contenido del versículo 1 del capítulo que acabamos de leer. Ve ahora el capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entonces, en los tiempos de los jueces que había hambre. El movimiento es de Belén a Moab. ¿Quiénes iban? Elimelec con su mujer y sus 2 hijos. Último versículo. Es ahora Noemí con su nuera. Ya no están los hombres. 2 mujeres. El movimiento es de Moab a Belén. Y llegaron a Belén en el comienzo de la siega de la cebada. Del hambre a la abundancia. Y esto de la siega de la cebada no es un accidente. Dice la Escritura, el Señor no solo se había acordado de visitar a su pueblo con pan, sino que la llegada de ellas es en el tiempo de la cosecha de la cebada, que era altamente significativo en Israel. La cosecha de la cebada era un tiempo de celebración, de regocijo delante de Dios y para recordarse de los pobres. El desarrollo de la nación de Israel estaba ligado a este esquema históricamente hasta los tiempos de Cristo, la fiesta de las cosechas, que en el tiempo del libro de los Hechos significa el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Tiempo de celebración, tiempo de inicio, tiempo de recobrar aquello que gloriosamente el Señor implanta en su pueblo. La llegada de ellas coincide con este tiempo en el que el favor de Dios es manifiesto, así como fue para Ruth el comienzo de una vida fructífera. Es un movimiento en la dirección de la restauración. Es un movimiento en dirección de la gracia, en la que el perdón y la bendición del Señor se hacen manifiesta. Y es, en el capítulo 1 al final, apenas el comienzo. Como dice algún predicador en la antigüedad, lo mejor aún está por venir. De la misma manera que la venida del Señor Jesucristo es la reversa del camino de perdición iniciado por nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Por causa del pecado, expulsados del Edén, un bloqueo del camino de regreso, una espada que se revuelve impidiendo que cualquiera entre, vigilado por querubines, y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el velo del templo que tenía estos querubines ahí grabados con hilos de oro, se rompe de arriba abajo, mostrando el camino de regreso al Padre. Gloria al Señor. Jesucristo es el camino de Dios para nuestro regreso al hogar, a la bendita presencia del Padre. Es el comienzo de la total restauración de nuestra relación con el Señor. Y esta relación que tendrá su plenitud en las bodas gloriosas, ya no de Ruth con Booz, sino del Cordero con su iglesia y la celebración en la patria celestial que nunca tendrá fin. La historia de esta familia de la Biblia, sobre todo en una mirada parcial en este primer capítulo, podría llevar a muchos a pensar que en estos efectos de volver la espalda a Dios y sus mandamientos y ver a un Dios severo que a través del dolor enseña a su pueblo. Pero aún en este capítulo solo del libro de Ruth, para no decir de una manera gloriosa en todo el libro y en toda la Escritura, la palabra de Dios que es guía para nuestras vidas se nos muestra
cómo Jesucristo es la respuesta de Dios para llevarnos de regreso al Padre, de una manera que ninguno de nosotros podría lograr. Es todo el tiempo Dios obrando, Dios guiando, Dios conduciendo los destinos de sus hijos, Dios en su providencia, mostrando nuestra condición y señalando el camino. Es su Santo Espíritu hablando hoy a nuestros corazones. Cuando el dolor por causa del pecado nos aguijonea, y tal vez tú te hayas sentido alguna vez en estas tierras de Moab, lejos de Dios, lejos del Señor. Es su gracia que nos salvó trayéndonos de regreso a una relación perfecta con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, el Redentor de nuestras vidas. Este es el Evangelio que nos levanta cada día para decirnos que no es nuestra la obra, sino toda la obra es de Dios por medio de Cristo en nuestro favor. Y que un día la fiesta de las cosechas será también para nosotros el momento de la celebración eterna en los cielos, el día de la gloriosa celebración de las bodas del Cordero, cuando la iglesia preparada y dispuesta para Dios, con todos aquellos que han sido llamados a ser parte de ella, se unan para siempre en una gloriosa celebración. Hasta ese día, que el Señor siga bendiciendo a nuestra amada iglesia.